Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, el Holocausto, lo que desde el pueblo judío se llama la Shoah, que significa catástrofe, y desde el pueblo gitano por Raimos, que significa devoración, o Calitras, el miedo negro. Para hablarnos del tema estarán con nosotros el señor Bronislav Sachbert, sobreviviente del Holocausto, y Yael Siman, doctora en Ciencias Políticas, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. La persecución y el exterminio sistemático desde el Estado nazi de 6 millones de personas judías y de cerca de 500,000 personas gitanas. La supremacía racial alemana fue el centro de la política nacional socialista. Cito algunos de sus documentos. Todos los que no son de buena raza son despreciables. Los alemanes son la especie suprema de la humanidad sobre la tierra. El Estado debe colocar la raza en el centro de toda la vida y debe encargarse de mantenerla pura. El Estado debe ocuparse de que únicamente los sanos engendren hijos. Se practicó la esterilización forzada y el asesinato sistemático de alemanes que padecían discapacidades físicas o intelectuales. También fueron recluidos en campos de concentración los homosexuales, miembros de la resistencia, opositores políticos, testigos de Jehová, masones. La deshumanización que comenzó con las palabras y terminó en la cámara de gases. Tendremos también, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, escuchemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. El 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler fue nombrado canciller en Alemania. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. El Tercer Reich impondría sus políticas expansionistas y de supremacía racial hasta mayo de 1945, en que se anunció el suicidio del Führer junto a su pareja Eva Braun en un búnker en Berlín. Hitler eligió al pueblo judío como el enemigo del pueblo alemán a aniquilar, en sus territorios y en el de los países ocupados por los nazis. El Holocausto fue la destrucción meticulosa y sistemática del pueblo judío, planeada y ejecutada desde el Estado y con amplia participación de la sociedad. Las leyes del Tercer Reich despojaron paulatinamente a las y los judíos de todos sus derechos. Fueron recluidos en guetos millones de personas deportadas en vagones de carga abarrotados hacia los campos de concentración y exterminio. Judíos y gitanos fueron perseguidos por su pertenencia étnica. A miles de personas discapacitadas o a las que se consideraba con trastornos mentales se les ejecutó o esterilizó. En los campos de concentración se encerraba también a homosexuales y adversarios políticos. La memoria y el análisis de las distintas formas de genocidio que han marcado la historia reciente son una manera no solo de conocer las circunstancias y los detonadores de las más insoportables crueldades, sino también de nutrir una esperanza indispensable para la humanidad: que el horror no se repita. Que un día nuestro proceso civilizatorio alcance un punto en el que la destrucción no encuentre cartas de legitimidad ni en las inteligencias ni en los corazones. Bienvenido el señor Bronislav Sachbert, sobreviviente del Holocausto. Don Bron y su familia fueron deportados al gueto de Lodz en Polonia. Él es fundador en México, junto a su esposa Sina Rapoport, de la pastelería Hanna, especializada en las delicias de la repostería sin azúcar. Y bienvenida también Yael Siman, doctora en Ciencias Políticas, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Ibero. El señor Brony escribió un libro autobiográfico publicado en marzo de 2022. Fue así como tuvo el placer de conocerlo. Mi nombre es Brony. Yael Siman es autora de uno de los dos prólogos. Bienvenidos los dos. Señor Brony, ya no le voy a decir señor Brony. Brony, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias. Yael, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos.
Señor Brony, usted comienza contando en su libro que escribió durante la pandemia, ¿no? Fue allí cuando encerrado decidió escribir y dejarnos estas memorias tan valiosas. Para mí fue muy conmovedor, me apasionó muchísimo leerlo. Estoy muy contenta de que otras muchas personas vayan a leerlo. En 1939, cuando los nazis avanzaron sobre Polonia, usted tenía 6 años. Así es. Y vivía en Lodz. Sí. Nos cuenta que Lodz era una ciudad de 600,000 habitantes, de los cuales 200,000 personas eran judías. ¿Qué recuerda usted, señor Brony? Por ejemplo, ¿qué sentía cuando, como usted narra, escuchaba el radio, una estación en donde decían, seguimos de pie, Varsovia no va a caer? Sí, era una estación de Varsovia y el que hablaba era el que era alcalde de Varsovia entonces. Pero no sirvió de nada. No duró mucho Varsovia de pie. Usted cuenta que la mayoría de las personas no habían leído Mi lucha de Hitler. Es decir, que no se sabía realmente lo que podía suceder con el pueblo judío. No se sabía, aunque si uno leía con mucho cuidado el famoso o mal famoso Mein Kampf de Hitler, ahí lo dice todo. Sí. No con esos términos, no con esos detalles, pero ahí dice todo lo que piensa hacer. Sí. Yael, si tú nos haces el favor de ubicarnos en el contexto histórico en ese momento. Claro que sí. Bueno, de entrada los nazis toman el poder en enero del 33, pero llegan a la ciudad de Brony hasta septiembre del 39. Entonces pasaron ya varios años de implementación de medidas discriminatorias que excluían a los judíos y a otros grupos hasta más adelante llegar a lo que sería ya el genocidio. La así llamada solución final, que es un término eufemístico, se tomó oficialmente en enero de 1942, todavía un par de años después de la invasión, digamos, nazi a Polonia. Pero, don Brony, usted va contando cómo van llegando las nuevas regulaciones, las medidas que van sacando a los judíos de sus espacios. Por ejemplo, su mamá, cuenta usted que tenía esta tienda de ropa para bebé, Tsitsi, no sé si usted me traduce qué significa, y que se la quitaron los nazis. Sí, pues, mira, llegan a Polonia y poco a poco llegan a diferentes ciudades. A la ciudad de Lodz llegan, creo que el 8 de septiembre, no estoy seguro. Pero al día siguiente empiezan a pasar leyes antijudías. La primera era que todos teníamos que portar una estrella de David amarilla con letras negras que decía Jude, quiere decir judío. Después, que si caminábamos en la calle y venía algún alemán, no importa si fue un soldado o un general, quien fuera, había que quitarnos y ceder el paso. Si teníamos cubierta la cabeza con un sombrero o una boina, teníamos que quitarla y hacerle reverencia a lo que llamaban ellos la raza superior. Y así poco a poco iban aumentando las medidas. Después, si nos subíamos a un tranvía, únicamente podríamos subirnos al último vagón. No podíamos caminar en la calle principal. Y ese tipo de medidas que como que te hacía ver al mismo tiempo que eras don nadie, que no importabas, que no tenías ningún derecho a nada.
También fueron expulsados de la administración pública, de las universidades, de los centros de trabajo. Sí. El señor Brony los despojaron de sus propiedades. Sí, todo eso. De la escuela, yo tuve que dejar la escuela. Estaba usted en el primero de primaria. ¿Perdón? Estaba usted en lo que acá sería el primero de primaria. Sí. Y tenía usted a su hermanito Ignacio, ¿verdad? Sí. Que entonces tenía 1 año. Si tú quisieras abundar un poco en estas medidas paulatinas, primero fue un brazalete azul, ¿no? Brony recuerda eso, recuerda, ¿verdad que tú recuerdas una banda azul en el brazo? Sí, fue lo primero. Fue y lo después vino la estrella amarilla. Y te preguntaron sobre cuando la tienda de tu mamá, la tienda de ropa, cuando se apropian de ella, porque esa era otra de las medidas, arianizar las, digamos, propiedades, negocios de los judíos. ¿Nos podrías explicar lo que quieres decir con arianizar para que todos entendamos? Claro, bueno, como tú introdujiste el tema, pues de acuerdo a la concepción nazi habían razas superiores e inferiores y la raza superior era la así llamada aria. Entonces, arianizar las propiedades significaba que la raza superior, digamos, tomaba posesión de estas. Un poco como si un país nacionaliza los bienes de la gente, en este caso, pues sí, era una apropiación en realidad, ¿no? Una apropiación forzada, pero que desde la perspectiva nazi, digamos, les pertenecía, ¿no? Por ser una raza superior. Y eso pasó con la tienda de tu mamá, ¿no? Sí, con todas las propiedades y negocios de los judíos. ¿Y qué significa tzitzi en polaco, señor Brony? ¿Por qué se llamaba la tienda de tu mamá así, tzitzi? Porque Gigi en polaco quiere decir bebé, niño chico. Y como era de ropita para bebés, puso Gigi. Okay. Y usted cuenta una escena muy impresionante que fue muy común en las ciudades ocupadas por los nazis, y es que venía caminando una persona judío ortodoxa y entonces se empezaron a burlar de él, lo humillaron y lo pusieron a limpiar la cera con un cepillo de dientes. Sí. Y lo que usted, un niño de 6 años, sintió en ese momento. Yo lo vi y no lo entendí. Inclusive creo que le dije a mi papá, a mi mamá, ¿por qué con un cepillo de dientes? Mejor le dan un cepillo grande y van a terminar más rápido. Pero la idea no era que lo hicieran más rápido, sino que rebajarlos más. Y había muchísimo miedo y nadie intervenía en defensa de las personas, ¿verdad? Sí. No era posible. Nos vamos a detener un momentito. Les quiero compartir un fragmento escrito por el poeta judío rumano Paul Celan. Cito: en vano dibujas corazones en la ventana. El caudillo del silencio, abajo, en el patio del castillo, alista soldados. Vamos a un corte y regresamos. Yael, ¿cómo comenzaron a crearse los guetos que eran la puerta de tránsito hacia la deportación? Sí, correcto. Bueno, en este proceso paulatino que se va dando, una vez que se dan estas leyes y estas medidas que van excluyendo a los judíos de la sociedad y los van marcando como aquel otro diferente, los nazis toman la decisión de crear guetos. Y estos guetos son espacios que en un inicio pueden ser abiertos o semiabiertos, pero en un momento particular se vuelven cerrados, donde concentran a la población judía y la separan del resto de la población. Entonces, si bien antes, a pesar de que los excluían, los discriminaban, los separaban, los diferenciaban, todavía había cierta interacción entre el judío y el no judío. Pero una vez que los envían a un gueto, ahí sí ya se corta por completo la posibilidad de interactuar
Y creo yo también de sensibilizarse o ser empático hacia lo que les está sucediendo, ¿no? El sufrimiento de este grupo. Pero antes de eso hubo todo un proceso, digamos, de sensibilización de lo que podía ser la suerte del pueblo judío, del pueblo gitano, porque hubo toda una propaganda que con palabras iba cada vez haciéndolos más a un lado, depreciándolos, convirtiéndolos en una amenaza. Correcto, tienes razón. O sea, por un lado estaba el aparato de la propaganda, muy, digamos, una maquinaria, ¿no? Muy, muy bien organizada y muy eficaz. Y estaba también el aspecto educativo, ¿no? Que también en las escuelas se empieza a enseñar todo esto, ¿no? Esta ideología nazi que establece una jerarquía entre quienes son superiores e inferiores, quienes tienen derechos y, como decía Brony, quienes no son merecedores de derechos. Y sí, efectivamente, eso, digamos, prepara el terreno para deshumanizar cada vez más, ¿no? A la víctima. Sí, y los primeros guetos y los primeros campos de concentración estuvieron en Polonia. Pues en realidad el primer campo de concentración es el campo de Dachau, y ese fue creado en marzo de 1933 en Alemania. Okay. Los guetos sí, o sea, son creados en el territorio, digamos, invadido, conquistado por los nazis. Y Lodz es un gran ejemplo de uno de los primeros guetos que fueron creados y que llegó a tener una densidad demográfica grande, problemas de epidemia, hambruna, pero bueno, ya Brony nos contará su experiencia. Pero Lodz es un gueto con características particulares, pues no todos los guetos eran iguales. Si escuchamos testimonios de sobrevivientes del Holocausto, que quienes fueron enviados a guetos en diferentes, digamos, países, porque también habían guetos pues, en la ex Unión Soviética, por ejemplo. Lituania, por ejemplo, el gueto de Kovno, no necesariamente eran guetos tan grandes o podían ser hasta casi una estación espontánea, ¿no? Y algunos duraban poco también. Y en principio, por ejemplo, no eran necesariamente de exterminio. Es que los guetos fueron pensados, tú lo dijiste muy bien, como un espacio de transición hacia lo que se volvió el exterminio. Sí, nos vamos a interrumpir un momentito para ir a nuestro fetiche de hoy. Quisiera que vieran con muchísima atención esta pintura. La hizo una niña de 11 años, Malvina Lvova, no sé si estoy pronunciando bien el apellido. Ella creó esta pintura, estaba recluida en el campo de concentración de Terezín. La asesinaron un año después, cuando tenía 12 años. El 90% de las niñas en este campo no sobrevivieron. La pintura representa a Malvina y su familia en el momento en que los nazis armados les obligan a dejar su casa. Y podemos ver, y esto es muy terrible, cómo los granjeros, esos mismos con los que seguramente convivieron por años, celebraron las fiestas, trabajaron, los amenazan con sus tridentes. No están amenazando a los nazis, están amenazando a la familia. Y sin embargo, la niña pinta un arcoíris que acompaña la deportación de su familia. Y pinta el arcoíris cuando ya estaba viviendo el horror de un campo de concentración. A esa infancia nada le arrebataba su esperanza. Y acá hay un punto que me hizo mucho pensar, el amor de los padres, de la madre y el padre hacia esta niña que pinta a su mamá con los cabellos rojos encendidos como el color del arcoíris. Y lo que usted dice en su libro. Usted recalca cómo, a pesar de la inmensa catástrofe en la que estaba, usted se sentía tan seguro con su papá y su mamá. Pues sí, sí es muy cierto, porque durante todo ese periodo, desde el principio, yo ya tenía para entonces 6, 7 años. Y me daba cuenta de muchas cosas. Mis padres sacrificaban la poca comida que tenían para dársela a mi hermano y a mí. Y siempre decían, ustedes comen, nosotros ya hemos comido, ya crecimos, pero ustedes están creciendo, se están desarrollando,
Por eso les damos más comida. Pero explíquenos bien, don Brony, cuando usted dice comida, se refería a una sopa donde podía flotar una cascarita de papa, por ejemplo. Así es. O sea, no era comida. Sí, porque realmente. digo comida porque es el único término que puedo usar. Pero mucha de esa comida no era comible, no era apta para comerla un ser humano, pero es lo que había. Y la cáscara de papa era muy, muy común. Y además, por ejemplo, hoy día si voy a un restaurante, muchas veces pido una papa al horno que viene con cáscara, pero son papas buenas. Y lo que nos daban allá eran papas podridas, entonces la cáscara era terrible, 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 terrible. Señor Pero es lo que había. Es lo que había. Señor Brony, vamos a interrumpir la conversación un momentito. Tenemos una sección que se llama Las plazas y las voces y es la opinión de las personas entrevistadas en las calles por el equipo de producción. La pregunta fue, ¿has leído o escuchado hablar del Holocausto? Desde primaria, secundaria, en la formación básica ya he tenido un acercamiento a este hecho histórico trágico a través de los libros, de historias, de muchos documentales. Sí, es un tema que conozco con cierto detalle. Sí, el Holocausto es algo de historia universal, que lo escuchamos desde que estábamos en la escuela, que te lo enseñan, y con el pasar de los años lo vas viendo en la televisión, en películas, en historias, en telenovelas o en novelas que se publican. Sí, he tenido la oportunidad de leer, he tenido también la oportunidad de visitar Europa, Alemania, para ser exactos. He visitado algunos campos de concentración y pues a mí me impresiona mucho. El Holocausto siempre se me ha hecho las cosas más terribles que ha pasado la humanidad. Qué interesante respuestas. Muchas gracias a las personas por participar. Señor Brony, entonces hay un momento en que avisan que todas las personas judías que vivían en Lodz tenían que trasladarse al gueto. Tenían una fecha límite. No te oí. En algún momento les avisan que todas las personas judías que vivían en Lodz tenían que trasladarse al gueto. Así es. Sí, sale una orden, un decreto que con tal fecha todos los judíos que viven en Lodz tienen que dejar sus viviendas y trasladarse al área del gueto. Pero nunca decían a dónde al área del gueto. Era a ver qué encuentras, a ver dónde te acomodas. Entonces mis padres, ya cuando salió esta ley, empezaron a buscar algún lugar donde podríamos vivir después. Y encontraron un cuarto. Y ahí nos instalamos y ahí vivimos. Y resulta que el cuarto era la cocina de un departamento. Y ahí vivíamos por 5 años. Al decir que era cocina, lo digo hoy con agradecimiento, porque gracias a que era una cocina, había ya una estufa. Entonces, durante los tiempos fríos, que en Polonia es mucho frío, podríamos tener algo de calor. Y usted había cupones de racionamiento, entonces, pero solo para las personas que trabajaban. Cuenta usted, tenía su papá, su mamá, y en un determinado momento usted tenía 9 años y comienza a trabajar para tener un cupón haciéndose pasar por un niño mayor. Sí, digo, al poder trabajar había doble ventaja. Primero me tocaba también un cupón de comida. Entonces, los 4 que éramos
en vez de tener 2 cupones, ya teníamos 3. Y la otra ventaja era, si uno trabajaba, ya no era sujeto de ser llevado a los campos de exterminio, que no sabíamos que eran campos de exterminio. Pero si no trabajabas, ni tenías ración de comida y ni tenías derecho a estar allá, entonces te llevaban. No sabíamos a dónde. Y usted escribe que a su hermanito Ignacio lo dejaban con una papa. Se quedaba todo el día solo mientras ustedes iban a trabajar. A ver, no te entendí. Sí, que su hermanito se quedaba solo Sí, todo el día y le dejaban una papa o pedacito de pan para todo el día mientras ustedes trabajaban. sí. Lo dejábamos solo en su cuna. Al lado le ponía a mi mamá en una silla un pedazo de pan o una papa, lo que había. Y cuando llegábamos en la tarde, en la noche de trabajar, ya no había nada allá. Nunca supimos si lo comió de inmediato o a rato. La cosa que en algún momento lo comió. Y se cuidaba solo, ¿verdad? Tenía 2, 3, 4 años. Así es. Vamos a interrumpir un momentito. Les quiero recomendar también de Paul Celan el poema Fuga de Muerte. Para una primera lectura nos podemos apoyar en los textos que analizan el poema y nos aclaran sus referencias, porque está llena de metáforas que son alusiones muy poéticas a lo que estaba sucediendo. Y lo increíble es cómo hechos tan dolorosos pueden ser dichos de manera tan bella, y entonces cuando lo leemos duele más. Regresamos. Continuamos conversando el tema del Holocausto, la Shoah, con el señor Brony, un sobreviviente del gueto de Lodz. Señor Brony, ¿cómo eran las condiciones del gueto? ¿Cómo era la cotidianidad? ¿La qué? La vida cotidiana, las condiciones. Era una vida muy triste porque salías en la mañana a ir a trabajar con un vaso de imitación de café y regresabas hasta las 7 o 8 de la noche sin haber comido porque no había comida que te podías llevar para cenar. Es un nombre muy glorioso para cenar, pero por lo general lo que era un pedazo viejo de pan, si es que había, una papa con su cáscara podrida, y eso era lo que cenábamos, y te acostabas a dormir con el estómago vacío, esperando poder dormir toda la noche y al día siguiente empezar de nuevo la misma vida, la misma rutina. Pero comenzó a haber también muchas enfermedades, ¿no? Tifus, tifoidea, las personas también morían por el hambre. Sí, mucho era por hambre, había otros por frío. Había muchos médicos en el gueto, pero no había medicinas. Y un médico puede decirte, tienes esto o aquello, pero debería darte tal medicina, pero no hay. Pero también usted escribe que había mucho miedo, por ejemplo, cuando tuvieron que llevar a su hermanito al hospital, porque si había una redada, si llegaba una redada nazi al gueto para deportar, se llevaban por delante a las personas enfermas. Definitivamente, siempre se empezaban llevando enfermos, viejos y niños. Vamos de nuevo a nuestra sección, las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿cuáles crees que son las enseñanzas que nos deja el Holocausto?
saber muchas veces y entender que la democracia a veces se equivoca, ¿no? Porque pues el líder, quien promovió esto, pues llegó a través de la democracia. Entonces, desde ahí es de donde uno debe de analizarlo y tener cuidado, y de ahí deben de quedar las enseñanzas. Y por otra parte, lo social, porque pues también la sociedad, esto puede ser polémico, pero la sociedad también fue cómplice de esto. Entonces, deja muchas enseñanzas en muchos ámbitos de un país y de la ciudadanía. Construir, no destruir, y pensar que no hay razas superiores, que todos somos iguales. Para mí la más importante que el Holocausto nos dejó es la tolerancia que tenemos que tener como sociedad hacia el que es diferente a ti. Siempre estamos buscando algún culpable sobre mi miseria, mi tragedia, mi dolor o mi falta de algo. Lo más importante que nos deja es respetar, ser tolerantes y aceptar a las personas, no importa de dónde vengan, y lo que piensen y lo que hagan. Como sociedad creo que no, nadie lo va a repetir. Fue un acto que los animales no merecen decir que son salvajes. Para mí el hombre ha hecho un acto, el peor acto de salvajismo. Los estudios, los experimentos que hicieron en el Holocausto, pues para mí, aunque hayan sido algunos para ver la resistencia del cuerpo humano, me parece que no fueron las indicadas. Los experimentos, ¿no?, del doctor Mengele. Y, señor Bruni, usted platica cómo va cambiando la mirada a partir de estar en el gueto y de que el tiempo pasa y que el horror se instala, y cómo usted sale y hay unos cuerpos que están colgados. ¿Nos podría contar ese momento? Bueno, en una oportunidad unas personas trataron de escapar del gueto. Lograron salir, llegaron a la estación de tren y uno de ellos mete la mano en la bolsa para sacar dinero y pagar. Pero resulta que la estrella que él se arrancó y la guardó ahí, se cae al suelo, alguien lo ve, llaman a los alemanes, los agarran, los traen al gueto y los cuelgan en la plaza principal. Con un letrero, eso es lo que pasa con los que tratan de huir. Por casualidad, yo, para ir de donde vivía a mi lugar de trabajo, tenía que pasar siempre por esta plaza. Y cada vez que pasaba por ahí estaban los cuerpos colgados. Y como era invierno con el aire, ahí estaban flotando en el aire. Y a diario, 2 veces al día, tenía yo que ver a esos cuerpos flotando ahí, muertos. Y es ahí donde usted dice se convierten en parte del paisaje. ¿Cómo? Sí, que usted narra esa escena y dice cómo después se convierten en parte del paisaje. Parte del paisaje. Sí. Lo mismo que ver cuerpos, o sea, en la calle. Y eso no era que la familia no le importaba el que falleció, sino si no lo reportaban como muerto de una vez, mientras el gobierno de la ciudad, del gueto, localizaba a este muerto, la familia todavía tenía el uso de las tarjetas de comida. Y suena muy cruel, pero en aquellas circunstancias era tan importante tener una tarjeta de comida extra por 2 días o 3 que enterrar al fallecido. Cuéntanos más, Yael.
Sí, bueno, yo creo que algo importante también es que el gueto de Lodz era un gueto hermético. Entonces estaba totalmente separado de la sociedad circundante, porque en realidad estaba ahí en la ciudad, en la zona, digamos, más pobre de la ciudad, y sin embargo no había contacto alguno con el resto de la población. Yo creo que el tema del castigo, ¿no? Estos tres cuerpos ilustran, digamos, el terror también que imponían los nazis a través de implementar castigos. Por ejemplo, el castigo por la fuga, el castigo por tomar un pedazo extra de pan, el castigo por quizás no trabajar al ritmo que esperaban los nazis que trabajaran. Entonces yo creo que el tema del castigo es importante considerarlo. Y bueno, yo creo que muchas familias se vieron mermadas y separadas y destruidas en el gueto, porque quizás pensaríamos, bueno, la familia de Brony estaba junta y así estaban todas las familias, pero no fue así. La gente iba muriendo, la gente fue deportada a Helm, ¿no? Que era uno de los campos de muerte, el primero al que se deportó judíos, y luego a Auschwitz. Entonces, de pronto se quedaban pues una madre con hijos pero sin el padre, o el padre sin la madre, o uno de los hijos lo enviaron al campo. Entonces se fue, digamos, destruyendo también la vida familiar y la vida comunitaria de una manera muy dramática y muy, muy triste. Y en Helm fue también donde asesinaron a las personas que tenían discapacidades físicas o mentales, ¿no? Pues lo que pasa es que en Alemania empezaron con el programa de eutanasia, también un eufemismo, que son estos términos que se usan para nombrar de una manera, digamos, más... eufemística. Exacto, ligera, ¿no? Algo que es dramático. Y sí, efectivamente, digamos, el programa de eutanasia se vuelve como el laboratorio para desarrollar medidas de aniquilamiento. Entonces esterilizan a la gente que tiene discapacidad y luego la exterminan. Y luego estos mismos métodos se utilizan para exterminar a la población judía. Entonces sí, más bien así como se traslada, ¿no? Se utiliza con una población que era parte de su nación y se traslada a otra población que también era parte de esta nación, ¿no? Señor Brony, ¿en qué momento comienzan las deportaciones? ¿Cómo? Las deportaciones, señor Brony. ¿En qué momento comienzan? Porque usted describe el gueto siempre estaba lleno de rumores. Bueno, el gueto se establece en el año 1940 al principio, y ya para fines de este año ya están llevándose gente a otros lugares de trabajo. Después de la guerra se supo que era para Auschwitz. Pero también se cuenta que corrió la voz en los distintos guetos de que alguien en un papelito, en un tren, había dejado escondido o había tirado por la ventana este papelito que decía: llegamos a Auschwitz o nos están llevando a Auschwitz, ¿no? Aunque fuera cierto, que creo que mucho de eso es cuento, mito, pero aunque fuera cierto, no sabíamos lo que era Auschwitz. Auschwitz era un pueblo en Polonia. Claro. Es todo lo que sabíamos, o sea, no sabíamos lo que representaba. Es que hubo varios momentos en el gueto de Lodz en los que realizan estas deportaciones masivas, ¿no? Porque también es cierto que a la gente la reubicaban para trabajar en un inicio. Entonces los sacaban del gueto y los mandaban a campos de trabajo forzado. Pero luego ya empiezan las deportaciones hacia los campos de muerte. Y el aniquilamiento, que es ya masivo, inicia en realidad en el este, cuando los nazis invaden la anterior Unión Soviética, e inicia con balas, no con cámaras de gas, porque se tiende a pensar que el Holocausto es este gran ejemplo de la muerte, digamos, industrializada, pero en realidad empieza con asesinatos masivos, con balas, y solamente después modifican el método de aniquilamiento por una serie de razones y ya crean los campos. Pero en Lodz hacen varias deportaciones masivas, y ya para agosto del 44 los nazis ya quieren terminar de liquidar este gueto.
Y ahí es cuando la familia de Brony tiene la suerte de esconderse y sobrevivir. Nos vamos a un corte un ratito. Para quienes viven en la Ciudad de México, para quienes vienen de vacaciones, han visitado el Museo Memoria y Tolerancia. Es un museo creado para ayudarnos a entender la importancia fundamental de los derechos humanos y para entender hasta qué niveles de sadismo pueden llegar los crímenes de odio, los genocidios. Regresamos. Brony, en el libro tú cuentas que a tus papás casi los deportan en una ocasión y que antes de irse ellos los dejan a ti y a tu hermanito Ignacio dentro de un tinaco con agua. ¿Nos puedes relatar ese episodio? No solo lo que pasó, sino qué sentías, Brony. Bueno, nosotros vivíamos en el cuarto piso de un edificio y en la azotea estaban los tinacos de agua para este edificio. Se sabía que la gente que tenía que bajar a los patios para una inspección, para decir algo, siempre se llevaban a la gente que se veía enferma o vieja o niños. Entonces, una ocasión que mis papás, bueno, que todos los del edificio tenían que bajar para la revista, me dijeron a mí, te vamos a subir aquí al tinaco y te vamos a dejar a tu hermanito contigo. Y bajaron. Y yo me quedé con él ahí. Como él era muy chico, pues lo empecé a cargar porque si no el agua lo tapaba. Pero parte de que lo estuve cargando era para que no le llegaba el agua y aparte para poder sentir la cercanía de otro ser humano, en ese caso mi hermano. Y mientras estábamos ahí, no sé cuánto tiempo, lo único que pensaba era, ¿van a regresar mis papás por nosotros o no? Porque si no iban a regresar, nadie sabía que nos metían allá. Nos íbamos a quedar allá y nos íbamos a ahogar o morir por falta de aire, no sé qué. Por suerte, bajaron, pasaron la revista, regresaron a nuestro cuarto y subieron por nosotros. Y aquí estoy todavía. Pero en un momento también encuentran un escondite. Nárranos ese momento de lo que ya va a ser el final del gueto, lo que los nazis, la liquidación, como ellos decían. Pues ya son deportaciones masivas también, pero ya las últimas. Entonces, imagínense el terror que siente la gente, porque a pesar de que no saben exactamente lo que es Auschwitz, ya hay una atmósfera de terror, compartida, generalizada. Sí, nadie quería irse. Nadie quería irse, entonces para sobrevivir la gente tenía que buscar dónde esconderse. Ya no se podían quedar en su apartamento, en su cocinita, sino tienen que buscar, al igual que la familia de Brony, otras familias o personas que ya se quedaron solas, dónde esconderse para sobrevivir. Y es así que ellos encuentran un escondite. Sí, en ese momento mi papá se encuentra con un amigo y le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a presentar a la estación para ser trasladado o qué? Mi papá dice, no sé, estamos buscando un escondite. Entonces este señor, que era su amigo desde la escuela, le dice, mira, yo formo parte de un grupo de gente que estamos en un escondite y hay lugar para otras 4 personas. Si quieres venir e incluirte con tu familia, están bienvenidos, pero no les podemos ofrecer
ni seguridad, ni comida, ni medicina, nada, nomás un lugar aparentemente seguro para escondernos. Entonces mis papás lo estuvieron discutiendo entre ellos y decidieron si vamos a escondernos. Entonces fuimos, nos metimos a este lugar que era un sótano adaptado, modificado, y ahí en total éramos 33 personas y estuvimos ahí 10 semanas, sin aire fresco, sin comida fresca. Había poca comida que el que estuvo preparando el escondite fue almacenando. Y ahí pasamos 10 semanas. Ahí una señora dio a luz. Mi papá estuvo 2 o 3 semanas con calentura de 40 y sin medicina y sin nada. Y se salvó. Y esta señora dio a luz, le ayudaron las otras señoras de ahí. Y después dijeron que el bebé nació muerto. Yo esto nunca se lo creía a mis padres. Después de la guerra les pregunté, ok, ya todo pasó, estamos vivos, díganme, ¿este bebé nació muerto o le ayudaron a morir? La contestación de mi mamá o mi papá era, ¿qué importa? Ya estamos vivos y aquí estamos, olvídalo. Pero a mí siempre me quedó no la duda, casi la seguridad, que este bebé no nació muerto, sino que le ayudaron a morir. Porque el escondite estaba exactamente cruzando la calle de la jefatura de la policía alemana que cuidaba el gueto. Y en un espacio vacío, calles sin gente, cualquier ruido se oye. Como le dices a un bebé, no llores. Entonces el bebé seguro iba a llorar. Lo iban a oír los alemanes enfrente. Entonces mi opinión, mi convicción siempre era que los adultos que estaban ahí no se hicieron votación, no sé cómo, llegaron a la conclusión que era más importante la vida de los 33 que la de un bebé que apenas nacía. Qué terrible, señor Brown. Suena hoy día, eso sonará muy cruel. No, pero usted mismo lo deja muy claro. Muy claro no se puede juzgar porque todas las reglas estaban alteradas, porque todo era horror y porque las condiciones ni siquiera podemos imaginarlas. Entonces, vamos a nuestra esquinita de lecturas y películas. A ver, los libros. El diario de Ana Frank, la niña judía escondida con su familia en un anexo, su cotidianidad, sus reflexiones acerca de la vida y del futuro. No hubo futuro. Alguien denunció a la familia Frank y un día los nazis patearon a la puerta. Solo el padre sobrevivió. La joven holandesa que los protegía salvó el diario de Ana. Y en otra recomendación, hace muchísimos años le pregunté a mi amigo escritor judío-polaco exilado en Francia, Josef Bialobroda, sobreviviente de Auschwitz, cuál era para él el libro que lograba transmitir con mayor exactitud lo que había vivido en el campo de exterminio. Y me recomendó, si esto es su nombre, del escritor judío italiano Primo Levi, que forma parte de la trilogía que Levi escribió de los campos. Los otros son La tregua y Los hundidos y los salvados. Imre Kertész fue deportado a Auschwitz a los 14 años. Tiene un libro autobiográfico que se llama Sin destino. Es un escritor magnífico. Tuvo el premio Nobel, pero bueno, era magnífico con Nobel y sin Nobel. Y yo aquí tengo unos libritos de él que, bueno, ahorita les digo qué vamos a hacer. Porque me sigo con las películas, el documental Visa al Paraíso de la cineasta Lilian Lieberman. Don Gilberto Bosque Saldívar fue nombrado cónsul en Francia por el general Lázaro Cárdenas.
Cuando los nazis ocuparon París, cambió el consulado a Marsella, que estaba en la llamada zona libre de Vichy, entre comillas todo, porque no era libre, ¿no? El mariscal Pétain negociaba con los nazis y a ellos los espiaba la Gestapo, la policía francesa, el gobierno japonés. Judíos, republicanos españoles, luchadores antifascistas escuchaban que en el consulado mexicano se ofrecía refugio. Don Gilberto rentó para albergarlos 2 castillos, que eran como una extensión del territorio soberano mexicano del consulado. Él y su valiente equipo salvaron a más de 40,000 personas con las visas que les dieron acceso a una nueva vida. En 1942, cuando México rompió relaciones con el gobierno de Vichy, por eso, por pronazi, el resto de Francia estaba ocupada por los nazis. Don Gilberto, su esposa, sus hijas y 40 personas del consulado fueron arrestados por la Gestapo y permanecieron prisioneros 1 año. Cuando tantos países del mundo cerraron sus puertas a los perseguidos por el fascismo y el nazismo, México fue tierra de asilo. El documental está en Filmin Latino. Lo rentan por 29 pesos. Una película bellísima, Adiós a los niños, de Louis Malle. Jean, un sacerdote católico, decide esconder a 3 niños judíos en un internado religioso para salvarlos. Una vez más, alguien los denuncia y los nazis llegan por el sacerdote y por los niños. Es una obra autobiográfica. Uno de esos pequeñitos fue el mejor amigo de infancia del cineasta Louis Malle. Otras películas, La decisión de Sophie, de William Styro, que está en Prime Video, El pianista, de Roman Polanski, también en Prime Video, y un documental extraordinario que dura casi 10 horas, Shoah, del cineasta Claude Lanzmann. Y no me puedo evitar, como soy una lectora fanática de Simone de Beauvoir, Lanzmann fue pareja de Simone de Beauvoir durante 7 años y el único hombre con el que vivió bajo el mismo techo. Me dijo, justo tú ya, me dijiste que estaba completito en YouTube, ¿verdad? Sí, correcto, se puede ver en YouTube. Okay. Señor Brony, ¿hay algo que usted nos quiera comentar? Pues, ¿qué más les puedo comentar aparte de mi vida durante esos 5 años y la suerte que tuve de haber sobrevivido con mi hermano y mis padres? Porque no voy a decir que mis padres eran tontos, pero había mucha gente igual de sabia que no sobrevivió. Y si me preguntas a qué se debe que ustedes sí, yo mucho lo atribuyo a la suerte. Claro. Hubo muchos momentos que la suerte nos salvó. Yael. Pues bueno, pues ojalá aprendamos, como mencionaron quienes fueron entrevistados y entrevistadas, aprendamos del Holocausto para, pues ahora sí que despertar nuestras conciencias ante la injusticia, las violaciones a los derechos humanos, la exclusión, la discriminación, que la historia nos permita, pues no sé si tomar una pausa reflexiva, meditativa para ser buenas personas y ayudar al prójimo. Para respetarnos, ¿verdad? Y nuestras diferencias. Señor Brony, estoy muy agradecida con usted de que haya venido hasta acá. Ha sido un honor recibirlo y escucharlo. No fue, pues no voy a decir un gusto, porque nunca es gusto estar recordando todo eso. Pero lo hice, pues sí lo hice con gusto, venir y como siempre poder compartir parte de mi terrible niñez para que la gente oiga y pueda aprender algo. Exacto. Gracias por acompañarnos hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.